גדול. כמה טוב שיש מחר. כמה טוב. לקום כל פעם מחדש ולהתפלל ולהודות לבורא עולם. בין הלשלכת לא מוצא נתיב, כמה עננים אינם מתאים סימן, איך עבר החורף וכבר באביב, השעון אינו מרפה וכך הזמן. טוב, גם הלב נשבר, שמח גם מתעודד, לא ארדום שיש מחר. גם הלב נשבר, שמח גם מתעודד, לא מחר. כך עם החיים הכל נראה פשוט, הכל בוקר ויוצא אל התפילה. יום אחד שמח, השני נחות, מה לעשות? כל אחד רוצה מה שהשם נתן. אבל אני רוצה לשמוע אתכם, שירו לי! Shalom mis amados, Baruch atah Yahweh, Baruch atah Yeshua HaMashiach. Bienvenidos una vez más al estudio semanal de la Torah, y en esta ocasión veremos el tema Ha-Mishte, el banquete. Bien, lo que veremos el día de hoy son dos parábolas que probablemente muchos de ustedes ya han leído, pero hoy vamos a tratar de verlas desde un sentido sumamente más profundos. Y estas parábolas son relatos, historias descubiertas, usualmente cautivantes, y su finalidad es transmitir una enseñanza acerca del reino. Estas parábolas están en varios niveles de profundidad y en ellas se utiliza el lenguaje común y corriente de la época. En otras palabras, el mundo de la parábola escritural abarca las áreas de la comparación, la alegoría, la ilustración y el ejemplo. Entonces, hoy veremos estas dos parábolas que se parecen mucho entre sí, y yo diría que estamos hablando de la misma parábola, pero obviamente expresada en diferentes momentos de la vida de nuestro Mashiach, con un contexto un poco diferente, pero el mensaje principal en estas dos parábolas es el mismo, donde se nos invita a aceptar el mensaje de nuestro Mashiach Yeshua, que implica la aceptación del Malhut Shamaim, o el reino de los cielos. Entonces, si nosotros vemos con detenimiento todas las parábolas, encontramos en cada una de ellas que el mensaje es el mismo, la Teshuvá y la aceptación del Malhut Shamaim. Ambas parábolas se encuentran en libros diferentes. La primera se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 14, versos del 16 al 24, y nos habla de un banquete. Esta parábola fue enseñada por nuestro Mashiach Yeshua en la región de Galilea. Y la segunda se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 22, versos del 1 al 14, y fue enseñada por nuestro amado Maestro en la ciudad de Jerusalén. Nosotros nos vamos a enfocar principalmente en la parábola del libro de Lucas, capítulo 14, versos del 16 al 24, que dicen lo siguiente. Pero él respondió: en cierta ocasión
un hombre rico dio un banquete e invitó mucha gente. Cuando llegó el momento del banquete, mandó a sus esclavos a decir a los que habían sido invitados: vengan, todo está listo. Pero ellos respondieron como con un coro de excusas. El primero le dijo: acabo de comprar un campo y necesito ir a verlo. Por favor, acepta mis excusas. Otro dijo: acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y estoy en camino a probarlas. Por favor, acepta mis excusas. Y aún otro dijo: acabo de contraer matrimonio, así que por lo cual no puedo ir. El esclavo regresó y le reportó estas cosas a su amo. Entonces, enfurecido, el dueño de la casa dijo al esclavo: ve rápidamente a las calles y callejones de la ciudad, trae al pobre, al desfigurado, al ciego y al tullido. El esclavo dijo: Adón, lo que has ordenado se ha hecho y aún hay lugar. El amo dijo al esclavo: ve a los caminos de los campos y a los muros de la ciudad e insistentemente convence a la gente que venga para que mi casa esté llena. Te digo que ni uno de los que fueron invitados probará mi banquete. Bien, después de leer todo esto, preguntamos lo siguiente: ¿cuál es el contexto de esta parábola? Si leemos el verso 1, nos daremos cuenta que Yeshua fue a cenar en Shabbat a la casa de un fariseo que era muy prominente. Y en el verso 15, un hombre que estaba sentado con Mashiach dijo: al oír esto, uno de los que estaban a la mesa con Yeshua le dijo: cuán benditos aquellos que comen pan en el reino de Yahweh. Por ende, esto está muy conectado con el Malhut de Elohim, o el reino de Elohim. Y esto es lo mismo que el Malhut Shamaim. En la segunda parábola se habla también de un banquete, pero esta vez es un banquete de boda. En la primera parábola vemos que se habla de un hombre, y en la segunda se habla de un rey. Y lo que encontramos en esto es que tanto el hombre como el rey se refieren a Mashiach. En la primera parábola se menciona la retribución por no asistir al banquete, y en la segunda parábola vemos que la retribución es aún más fuerte. Bien, el detalle más importante de estas dos mashalim o parábolas es el banquete. El banquete en hebreo es mishté. Lo que podemos entonces ver en la Torá es que cuando hay un banquete es porque también va a haber un juicio o una recompensa o una retribución. Así que hay que tenerlo muy en claro. Por consiguiente, mishté o banquete trae recompensa y posterior a esto trae un juicio. Y el juicio es para pedir o rendir cuentas. Y el juicio es en base a lo que se pudo haber hecho y no se quiso hacer. Entonces, teniendo esto en nuestra mente, veamos algunos ejemplos del Tanaj en donde veremos primeramente un mishté o un banquete y después de esto viene el juicio. Vamos a leer lo siguiente en el libro de Bereshit, capítulo 18, versos del 6 al 8 que dicen: Abraham se apresuró a ir dentro de la tienda a Sara y dijo: deprisa, 3 medidas de la mejor harina, amásala y haz panes. Abraham corrió hacia la manada y cogió un becerro bueno y tierno
y se lo dio al sirviente, quien se apresuró a prepararlo. Luego tomó cuajada leche y el becerro, el cual había preparado, y lo puso todo delante de los hombres, y se estuvo con ellos debajo del árbol mientras ellos comían. Aquí en estos versos vemos que Abraham preparó un mishté, un banquete, a los 3 varones que se acercaron a su tienda. Pero, ¿qué fue lo que pasó después de que estos varones comieron de ese banquete? Pues después vino el juicio sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra, en donde había un hombre justo llamado Lot, y este hombre era sobrino de Abraham. En este pasaje podemos ver claramente que primero viene la recompensa para Lot, que fue un hombre justo, y después de que Lot, su esposa y sus hijas son sacadas de esa ciudad, viene el juicio para estas 2 ciudades. Vamos a ver otro ejemplo que está en el libro de Bereshit o Génesis, capítulo 21, verso 8, que dice: el niño creció y fue destetado, y Abraham dio un gran banquete en el día que Isaac fue destetado. Aquí vemos nuevamente otro banquete, pero este fue un gran banquete. En hebreo es Mishté Gadol, el cual fue preparado por Abraham en el día que Isaac fue destetado. La recompensa viene para Sara y para Isaac. Y en esta parte, ¿dónde está el juicio? El juicio vino después sobre Agar y su hijo Ismael, porque Agar se burlaba de Sara e Ismael se burlaba de Isaac. Por eso, su juicio fue ser echados de la casa de Abraham. Vamos a ver otro ejemplo que se encuentra también en el libro de Bereshit o Génesis capítulo 40, versos 20 al 22, que dicen: al tercer día, el día de su cumpleaños, el Paró hizo un banquete para todos sus oficiales y sacó de la prisión de entre sus oficiales a su jefe copero y a su jefe panadero. Restauró al jefe copero a su puesto, y éste continuó poniéndole la copa en la mano al Paró. Pero al jefe panadero lo empaló, tal como se los había interpretado Joseph. Aquí vemos entonces cómo se repite el mismo principio. Cada vez que hay un mishté o un banquete en las escrituras, primero vemos la recompensa y después vemos el juicio. ¿Quién recibió la recompensa? Pues fue el copero. ¿Y quién recibió el juicio? Fue el panadero. Para no seguir con muchos ejemplos, vamos a uno de los libros más difíciles en donde no podríamos imaginar que se puede encontrar un mishté. ¿Cuál es ese libro? Este libro es el libro de Esther. En este libro, el tema principal es el banquete. Y lo que tenemos que comprender ampliamente es que el banquete es el medio de la recompensa y del juicio. Vamos a leer esto en el libro de Esther, capítulo 6, verso 14 y capítulo 7, verso 10, que dicen: mientras estaban ellos hablando con él, llegaron los eunucos del rey y se apresuraron a llevar a Hamán al banquete que Esther había preparado. Así que empalaron a Hamán en el madero que él había preparado para Mordejai, y se apaciguó la ira del rey. Entonces, también aquí vemos un decreto de favor para el justo, o sea, la recompensa, y un decreto de rigor o de juicio para el malvado. Vamos ahora al libro de Isaías,
porque esto se está poniendo muy interesante. Vamos a leer el libro de Isaías capítulo 25 versos del 6 al 9 que dice: Yahweh de los ejércitos hará sobre este monte para todos los pueblos un banquete de manjares, un banquete de vinos añejos, de manjares suculentos sazonados con tuétano, de vinos añejos bien refinados. Y sobre este monte destruirá la cubierta que se ha echado sobre los rostros de todos los pueblos y el velo que está puesto sobre todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre. Adonai Yahweh enjugará toda lágrima de todos los rostros y le pondrá fin al bochorno de su pueblo sobre toda la tierra, porque es Yahweh quien ha hablado. Se dirá en aquel día: miren, este es nuestro Elohim, en él hemos confiado y él nos ha salvado. Este es Yahweh en quien hemos confiado. Gocémonos y alegrémonos en su liberación. Por lo tanto, en el Olam Jabá o mundo por venir, todo esto nos habla claramente que en tiempos venideros también habrá un banquete, algo sumamente especial. Dice el texto del profeta que acabamos de leer: un banquete, un mishté de manjares, un mishté de vinos añejos y un mishté de manjares suculentos bien refinados. Este banquete, como ya vimos anteriormente, es un banquete de recompensa y es también un banquete de juicio. Vamos a ver los dos casos en los siguientes versos del libro de Apocalipsis. El primer caso de recompensa lo encontramos en Apocalipsis 19:9 que dice: El Malaj me dijo, escribe, qué benditos son aquellos que han sido invitados al banquete de bodas del Cordero. Entonces añadió: estas son las propias palabras de Yahweh. Y el segundo caso, que es el mishté de juicio, lo vemos en Apocalipsis 19 versos 17 y 18. Dice así: vi a un mensajero que estaba de pie en el sol y gritó con gran voz a todas las aves que volaban en medio del cielo, diciendo: vengan, congréguense para el gran banquete de Elohim, para que coman la carne de reyes, de comandantes y de los poderosos, y la carne de caballos y de sus jinetes, y la carne de todos, tanto de libres como de esclavos, tanto de pequeños como de grandes. Entonces, en el primer caso, vemos que hay un banquete de recompensa, y es para los que han sido invitados a las bodas del Cordero. Y el segundo caso, las aves son las invitadas al mishté, al banquete de juicio para los malvados. Por consiguiente, mishté o banquete equivale a recompensa, pero también equivale a momento de juicio. Y habiendo comprendido esto, podemos entonces conocer lo que significan las ropas de boda. En el contexto hebreo, las ropas tienen un sentido sumamente simbólico. En el libro de Apocalipsis se mencionan las ropas blancas. Estas ropas blancas son la manifestación de las obras de justicia, y en la parábola de Mateo 22, estas ropas de boda, que en hebreo es Biged Jupá, hacen referencia a la Teshuvá y a la aceptación del Malhut Shamaim. Veamos algo muy interesante. Vamos a leer el libro de Éxodo, capítulo 19, verso 10, que dice: así que Yahweh dijo a Moshe: ve al pueblo hoy y mañana, apártalos para mí, haciendo que ellos laven sus ropas. El pueblo de Israel tenía que lavar
sus ropas, es decir, tenían que presentarse limpios en arrepentimiento sincero, porque en esos momentos iban a recibir directamente del Creador su instrucción y su enseñanza. Por lo tanto, también estaban aceptando el Malhut Shamaim, el reino de los cielos. La Teshuvah comienza en el interior, pero se refleja en el exterior. ¿Y para qué? Para que podamos vivir en base a la voluntad del Creador, tanto interiormente como exteriormente. Leamos unos versos de la segunda parábola que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 22, versos del 11 al 14, que dice: pero cuando entró el rey para ver a los convidados, y vio ahí a un hombre que no llevaba ropa de bodas. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de bodas? El hombre se quedó sin habla. Entonces el rey dijo a los siervos: átenlo de pies y manos y échenlo en las tinieblas de afuera, en el lugar donde la gente llorará y se oirá el crujir de dientes. Pues muchos son los invitados, pero pocos los escogidos. En esta parábola de Mateo 22 encontramos algo sumamente interesante. El rey manda a sus sirvientes a llamar a los invitados, pero no especifica a qué hora se llevará a cabo este banquete. Por lo tanto, aquellos que fueron sabios y prudentes se prepararon tan pronto se enteraron de la noticia, y se prepararon antes del tiempo del mishté o banquete, de manera que hubo otros que siguieron en sus labores diarias y no aceptaron ir al banquete. Por consiguiente, llega el momento del banquete y uno de ellos que no se preparó para ir al banquete llegó vestido sin las ropas de boda. Entonces el rey ve que no traía el biged jupá o ropa de bodas, y el rey le dice: amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de bodas? Todo aquel que no se prepara para el banquete no puede recibir recompensa. Por el contrario, recibirá juicio. Vamos a leer ahora los versos 12 al 14 nuevamente. Dice así: amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de bodas? El hombre se quedó sin habla. Entonces el rey dijo a los siervos: átenlo de pies y manos y échenlo en las tinieblas de afuera, en el lugar donde la gente llorará y se oirá el crujir de dientes, pues muchos son los invitados, pero pocos los escogidos. Esto también lo podemos ver en la parábola de las 10 vírgenes. Lo único que cambia es el aceite, pero el contexto es el mismo. Entonces, las ropas de boda son la teshuvá, es estar listos y limpios para los días finales, porque no sabemos cuándo va a llegar. Fíjense lo que dice Efesios capítulo 5 versos 25 al 27. Dice así: esposos, amen a sus esposas, así como también el Mashiach amó a la asamblea y se entregó a sí mismo por ella, a fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, para presentársela a sí mismo como una comunidad gloriosa, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin falta. Aquí vemos entonces que la novia, que es su pueblo, debe de presentarse sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Es decir, con ropas limpias, con ropas blancas. Esa es la ropa
para un banquete de boda. Y debemos entonces de estar listos para el banquete antes de tiempo. Debemos de hacer esta teshuvá o lavar nuestras ropas en su palabra. Pero esto debe de ser antes de que muramos, porque nadie sabe cuándo va a llegar ese día. Entonces, hagamos teshuvá ahora mismo. No perdamos tiempo, porque no sabemos cuándo llegará el momento de la partida. Lavemos nuestras ropas para que podamos recibir nuestra recompensa y al contrario, no recibamos juicio. Bien, vamos a terminar este estudio con el siguiente verso que está en Apocalipsis, capítulo 7, verso 9, que dice: Después de esto miré y vi una gran multitud de todas las naciones y razas y pueblos y lenguas, cuyo número nadie podía contar. Están de pie delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y llevando palmas en sus manos. Toda esta multitud vestida de ropa blanca somos los que recibiremos nuestra recompensa y estaremos en el banquete de bodas, en el Mishte Gadol, pero otros no podrán estar en el mismo lugar donde nosotros estaremos. Y esto yo les sugiero que lo comparen con la parábola del rico y de Lázaro. Otros recibirán como retribución el juicio eterno. Vamos a terminar ahora sí este estudio con el verso que se encuentra en Apocalipsis 14:7, que dice: A gran voz dijo: Teman a Yahweh, denle gloria, porque la hora ha llegado cuando hará juicio. Adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y los manantiales de agua. Por consiguiente, mantengámonos, mis amados, siempre velando. Preparemos el aceite suficiente para nuestras lámparas y no durmamos, para que así podamos esperar a nuestro amado cuando venga por segunda vez. Pues bien, mis amados, con esto terminamos el estudio de hoy, y si es la voluntad de nuestro Abba Yahweh, la próxima semana estaremos subiendo un estudio más de la Torá. Que nuestro Abba Yahweh resplandezca su rostro sobre cada uno de nosotros y de nuestras familias, y nos dé su shalom. הגדול והדלקת אור בתוכי, ילד שכולו אהבה וחום עם חיוך בתוכן. ברוך אתה יהוה, אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, בחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה יהוה, נותן התורה. תודה רבה בשם ישוע המשיח. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos diste tu Torah, la Torah de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. Te damos las gracias en el bendito nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. ציפור שמריעה